Propiamente de lo que vamos a hablar tendría que ver con el balance de la situación de los derechos humanos en México durante el año de 2009. Una palabra que pudiera sintetizar esta situación es el retroceso en la vigencia y el ejercicio de estos derechos durante lo que ha sido el año, principalmente por cuatro factores. El primero tendría que ver la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, las reformas que tuvieron lugar durante el año en materia de seguridad pública y en materia de policía no han logrado promover cabalmente a los derechos humanos y por otro lado precisan o muestran la debilidad en los controles internos y en los controles externos que pudieran hacer un contrapeso fuerte en términos de este ejercicio y de esta vigencia. El segundo elemento es la falta de mecanismos en el sistema de procuración de justicia para investigar y para sancionar a militares que han estado involucrados en violaciones a los derechos humanos. Por una parte, hace falta controles civiles en las Fuerzas Armadas, aún en los casos en los que han sido cometidos violaciones a derechos humanos. El segundo tendría que ver con que esto imposibilita a las víctimas el poder acceder a la justicia y por ende promueve la impunidad y promueve que la comisión de estas violaciones continúen sucediendo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación perdió una gran oportunidad recientemente en el mes de agosto de poder examinar de fondo el tema del fuero militar. Y el último de los puntos tendría que ver con que la estrategia de la sociedad civil. ¿Qué ha pasado? Que ha tenido que acudir a sistemas supranacionales para poder acceder a la justicia, a instancias internacionales para combatir esta impunidad que prevalece en los tribunales nacionales. Aquí quisiera mencionar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hace tan solo un par de días se decidió sobre el caso Rosendo Radilla, que muestra fundamentalmente la responsabilidad del Estado mexicano en un tema que involucra la desaparición forzada de personas, que involucra la integridad y la vida de defensores y de personas a manos de fuerzas policíacas o de fuerzas del ejército. El tercero de los puntos es la no existencia de garantías para proteger el trabajo de las y de los defensores. Traigo a cuenta que durante este año, tan solo para el estado de Guerrero, 108 defensores y defensoras de derechos humanos recibieron medidas cautelares, es decir, las instancias como la Comisión Interamericana y como la Corte Interamericana solicitaron al Estado mexicano garantías de protección para la vida, la integridad de estas personas. Ha continuado, independientemente de estas medidas, no solo en Guerrero, sino en todo el territorio nacional, han continuado las amenazas, los allanamientos, el hostigamiento y en algunos casos hasta la pérdida de vidas de defensores y de defensoras. Señalaría las amenazas que recientemente fueron dirigidas al centro Fray Bartolomé de las Casas, el allanamiento a las instalaciones de Quinalan-Cetic en el estado de Chiapas a mitad de este año, el atentado que tuvo uno de los representantes, Salomón Monarrés, del Frente Cívico Sinaloense, los asesinatos de Raúl Monge y de Manuel Ponce de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos y el asesinato de Flor Gómez, que está relacionada o familiar con una organización en Chihuahua que se llama Justicia para Nuestras Hijas.